Señor, tu palabra en libertad, brillas en la oscuridad. Eres la llama que enciende nuestro interior, eres la luz, somos reflejos del perfecto amor, eres el fuego. Y brillaremos con tu luz, Jesús. Y brillaremos con tu luz, Jesús. Creación te adora, Dios. Eres, Señor, tu palabra y libertad, brillas en la oscuridad. Eres la llama que enciende nuestro interior, eres la luz, somos reflejos del perfecto amor, eres el fuego. Está avivando nuestro ser y brillaremos con tu luz, Jesús. Y brillaremos con tu luz, Jesús. Vivimos por tu amor. Seguimos, Dios, vivimos por tu amor, tu voz seguimos, Dios, eres la llama que enciende nuestro interior, eres la luz. Somos reflejos del perfecto amor, eres el fuego que está avivando nuestro ser y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús.
Hola, es un gozo que estés conectado con nosotros nuevamente. El día de hoy mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo soy el pastor y líder de Somos Iglesia. Somos la iglesia en todo lugar, así que ahí en donde te encuentras el día de hoy, gracias por ser parte y acompañarnos. Sabes, yo creo que lo he dicho siempre, nuestro deseo es que puedas estar conectado con otro grupo de hermanos y de personas a tu alrededor y poder estudiar juntos la palabra de Dios, poder desarrollar una buena amistad y este sentimiento de comunidad ahí precisamente en donde tú estás. Y como dice la palabra de Dios, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Y yo sé que todos estamos en este momento realmente gozándonos en la presencia de Dios con otros hermanos a nuestro alrededor. Así que gracias por estar con nosotros y estamos estudiando en el libro de Hechos 2. Estamos en una serie titulada El Reto. Y es una serie en la cual Dios ha venido hablando a nuestros corazones ya por un par de semanas, pero específicamente en estas próximas semanas, Dios va a estar hablando a nuestro corazón, va a estar retándonos de alguna manera a cambiar nuestra perspectiva de la iglesia. No necesariamente a cambiar nuestra opinión de la iglesia, no estoy diciendo eso, es más bien una perspectiva, es la manera de pensar, la manera en la que quizá nosotros vemos a la iglesia. Y el reto específicamente es a que seamos la iglesia. Él nos reta a ser la iglesia. Y hay una diferencia entre ser la iglesia e ir a la iglesia. Cuando tú vas a un lugar, puedes ir y venir sin ningún problema, pero no significa que porque fuiste a un lugar fuiste al estadio, eres el estadio, ¿no? O sea, es un sentimiento que muchas veces confundimos cuando hablamos de la iglesia. Y nos está retando a ser la iglesia, y el término ser se refiere al propósito o al término de existir. El poder tener un propósito claro por el cual nosotros existimos. Y sabemos que como hijos de Dios somos representantes de Cristo. Entonces se puede decir que nuestro propósito, la razón de nuestra existencia como seguidores de Cristo es representar a Cristo en todo lugar, representarlo ahí en tu comunidad, representarlo en tu trabajo, representarlo con tu familia, representarlo en donde quiera que vamos. Entonces, cuando hablamos de ser la iglesia, significa que debemos de representar a Cristo, ser realmente esas personas que Él desea que seamos. Entonces, vemos que es un reto mucho más profundo y que se trata, es mucho más que simplemente ir a un lugar específico todas las semanas para adorar. Es mucho más profundo que eso, no nos reduce a simplemente el hecho de reunirnos. Es importante que lo hagamos y que podamos tener ese tiempo juntos de adoración. Pero realmente no es ese el único propósito, ni es realmente el propósito por el cual Dios realmente instituyó a la iglesia. Y cuando estudiamos la iglesia primitiva, empezamos hablando de eso un poco la semana pasada, en Hechos 2, vimos que la iglesia se comprometió, o las personas que eran seguidoras de Cristo y que vienen a ser parte y forman la iglesia, ellos se comprometieron a hacer 4 cosas claves. Y vimos que en Hechos 2 un panorama y dijimos que estas 4 cosas que la iglesia primitiva hizo y que vamos a de alguna manera nosotros a comprometernos a hacer lo mismo, a aceptar este reto de parte de Dios para ser ese tipo de personas, esa iglesia que Él desea. Estas 4 cosas es que íbamos a estudiar la palabra de Dios, a vivir en comunidad, a servir a los demás y a orar en todo tiempo. Y en las próximas semanas vamos a estar realmente profundizando un poquito más en cada una de esas. Hoy vamos a empezar con la primera, a estudiar su palabra y qué es lo que Dios realmente nos está retando a hacer, ¿no? A que podamos entender y tener claridad de lo que Él quiere que la iglesia sea, ¿no? Que se comprometa, que nos comprometamos a estudiar la palabra. ¿Por qué debemos hacer eso, ¿no? Y cuando leemos nuevamente Hechos 2, el versículo 42, la primera parte de ese versículo dice que entonces se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, y solamente vamos a estudiar eso. ¿Quiénes se mantenían fieles y firmes a la enseñanza de los apóstoles? Las otras personas, los que estaban oyendo el evangelio de Cristo y que se unían al cuerpo de Cristo, y que cada vez que venía una persona y que seguía a Jesucristo, entonces se agregaba a la iglesia, se agregaba a ese número de seguidores. Entonces ellos, la iglesia, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En otras palabras, entonces, cuando definimos y profundizamos en el término de mantenerse firmes, en otras palabras, está diciendo que constantemente estaban escuchando la palabra de Dios de los apóstoles, o constantemente estaban
leyendo las cartas que también los apóstoles les enviaban, donde compartían el mensaje de Cristo, ¿no? Entonces estaban constantemente escuchando, constantemente leyendo, constantemente creciendo en el conocimiento de Cristo. Estaban constantemente aprendiendo. Dice la palabra, se mantenían firmes. Entonces vemos que ellos eran constantes, que ellos eran dedicados a estudiar, a crecer en la palabra de Cristo. Y yo sé que constante es una palabra que quizás no usamos mucho, pero que sí lo hacemos muy, muy seguido. Somos constantes o somos dedicados a algo. Yo me recuerdo cuando nosotros venimos, ¿no? Mi familia somos de Guatemala, y cuando emigramos a Estados Unidos ya hace mucho más de 20 años, yo era adolescente. Yo recuerdo que por 3 meses yo fui muy constante y dedicado a aprender inglés. Entonces estudiaba inglés, ponía a leer libros, habían cursos que yo veía videos y tenía una rutina y tenía esta constancia de todos los días aplicado a hacer eso, ¿no? Y como resultado, pues me ayudó a poder aprender. Otro ejemplo de constancia o de ser constantes o dedicados es si tú eres casado y si recuerdas cuando estabas enamorando a tu novia, que ahora es tu esposa. Estoy seguro que hubo un periodo de tiempo en el cual tú eras constante, dedicado a llamarla todos los días, ¿no? Especialmente hasta a una hora específica, múltiples veces en un día y por mucho tiempo, ¿no? Hasta que te diera ese sí, hasta que dijeras ya la conquisté, ¿no? O si fue ella la que te conquistó. O sea, entendemos este concepto de ser constantes, de ser dedicados. Y quizás cuando lo aplicamos al evangelio y a nuestra relación con Dios, quizás tú dices, bueno, yo hago eso, yo soy constante, yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿no? Yo voy todos los domingos a un templo. Y realmente eso es muy bueno y te felicito por ser dedicado a congregarte y crecer en la palabra de Dios, pero te puedo hacer esta pregunta. ¿Ese es el único momento en el cual tú te estás realmente edificando y leyendo y creciendo en la palabra de Dios? Es como que si te preguntara, ¿tú solamente comes el domingo una vez al día? ¿O comes el resto de la semana? ¿Te alimentas el resto de la semana? O sea, ¿te aseguras de que tengas lo suficiente en tu cuerpo para poder desarrollar todas las actividades que necesitas hacer? Entonces, de alguna manera, el ser dedicados a la palabra significa que vamos a estar entonces estudiando la palabra constantemente, no solamente un día a la semana. Entonces, la pregunta que surge es ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Y yo creo que ya diste la respuesta, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Bueno, para poder crecer en tu conocimiento espiritualmente, para vivir en obediencia de acuerdo a lo que la Biblia dice. Quizá tu respuesta puede ser para tener dirección en mi vida, porque yo sé que tengo que tomar decisiones y muchas veces pues no sé qué debo hacer y pues es en la Biblia que encuentro la dirección. Y todas esas son respuestas correctas. No hay una respuesta que yo te pueda decir es incorrecta por la cual tú debes leer la palabra de Dios y edificarte todos los días. Pero creo que podamos profundizar en el hecho que Dios desea que nosotros podamos estudiar la palabra y crecer en la palabra para que así podamos conocerlo a Él de una manera más íntima, para que podamos tener una intimidad con Él. Y eso es realmente una base en toda la vida del creyente, que podamos ser realmente dedicados a estudiar la palabra, a crecer, a poder buscar esa intimidad, porque cuando estudiamos la palabra entonces conocemos más de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios vas a conocer más de Dios, por lo que te hace crecer en tu relación, porque vas conociendo más y más de Dios. Y mientras más conoces de Dios va a llegar a un punto en el cual entonces va a surgir esa intimidad con Dios. Como cualquier otra relación, ¿no? Cuando tú empiezas a conocer a la persona, tienes que pasar tiempo con esa persona escuchando puntos de vista o escuchando su opinión sobre ciertas cosas y poco a poco esa relación va creciendo hasta el punto que llega entonces a una intimidad, ¿no? Y entonces vemos que Dios desea lo mismo con nosotros y cuando hablamos de intimidad, solo para definir ese término, intimidad es esa relación entre dos personas que es profundamente personal, confidencial e impulsada por un amor genuino del uno al otro. Entonces vemos que es personal, es confidencial y es impulsada por amor. O sea, la motivación, la raíz va a ser el amor. Entonces
una relación con Dios, lo que Él desea con cada uno de nosotros es que tengamos una relación profunda, una relación personal, una relación confidencial, basada en amor. Eso es lo que Dios desea con cada uno de nosotros, pero la única manera para que nosotros podamos tener esa relación con Él, ese tipo de intimidad con Él, es que crezcamos en el conocimiento de quién es Dios. Y la única manera que vamos a crecer en ese conocimiento de Dios es estudiando la palabra, tal como lo hacía la iglesia primitiva, que estaban dedicados, constantes a aprender y a crecer en la palabra de Dios. Entonces vemos que para Dios es importante tener esa intimidad con nosotros. Hay dos razones por las cuales para Dios es muy importante que eso suceda. La primera razón es para revelarse a nosotros. Es la manera en la que Él se puede dar a conocer a nosotros. Es la manera que nosotros podemos conocerle mejor. Porque ¿cómo vas a saber más de Él si no es que le escuchas o si no es que lees más de la palabra de Dios? Va a ser únicamente a través de su palabra que tú vas a poder conocer más de Dios, leyendo, estudiando, pasando tiempo juntos. Él se va a revelar de quién es Él en tu vida. Es de nuevo el mismo ejemplo de como cuando tú conquistaste o conociste más si eres casado, a tu esposa, o si estás en una relación, lo que está sucediendo gradualmente. Mientras más tiempo pasas con esa persona y más comunicación hay en el cual tú hablas, en el cual escuchas, porque créeme que no vas a llegar a un punto de intimidad si solamente hablas y nunca escuchas. Yo creo que es súper importante para que una relación realmente sea efectiva y para que llegue a esa profundidad de intimidad. Tienes que poder escuchar. Entonces Dios se va a revelar a nosotros a través de su palabra. Él desea entonces también revelarnos sus caminos. Él desea revelarnos su voluntad, sus planes en nuestra vida. Y como dice su palabra, los planes de Él son mucho mejores que los nuestros. Los planes que Él tiene para nosotros son mucho más grandes que los nuestros. Entonces Él desea que entendamos de alguna manera ese plan, ese propósito en la manera en la que Él trabaja, y solamente lo vamos a hacer estudiando la palabra de Dios. Solamente así vamos a poder también tener éxito en eso que buscamos y deseamos, como lo dice Josué 1:8. Aquí dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Pero dice que medites en este libro. Por lo que te dice que medites es para que puedas conocer ese propósito de parte de Dios, que Dios se revele en tu vida, revelarse a nosotros. Él desea mostrarnos que Él es ese amigo incondicional, que Él es ese amigo perfecto, que Él es ese buen amigo a nuestro lado. En las buenas, en las malas, en dificultades, Él está ahí y Él nos cuida y nos sostiene. Como lo hablamos también hace un tiempo atrás en otra serie, ¿no? En el Salmos 23. Ese versículo 4, que aunque ande y pase por el valle más oscuro, dice: no temeré porque tú estás a mi lado. Ese amigo, ese buen pastor, Dios, que Él es siempre con nosotros. Él está a nuestro lado en todo tiempo y Él desea revelarse a nosotros a través de su palabra. Él desea que nosotros conozcamos más de Él. Esos atributos que lo hacen Dios, esos atributos que lo hacen el único y verdadero Dios, que son hermosos, ¿no? Él es omnitente, omnipresente, está en todo lado, todo lo conoce. Él es eterno, Él conoce el principio, Él conoce el fin. Él era desde el principio y Él va a ser siempre el fin. Él es santo, Él es amoroso, y puedes continuar una lista de atributos que van a describir quién es Dios, y lo vas a poder conocer de una mejor manera y va a hacerte crecer en tu conocimiento con Dios, en esa relación con Dios, para poder tener una intimidad perfecta con Él, en el cual entonces Él se va a revelar completamente a ti y te va a revelar esos propósitos y ese plan para tu vida. Y sabes, yo creo que vale la pena conocer a Dios. Vale la pena realmente invertir de ese tiempo estudiando la palabra para conocerlo. Y Él desea revelarse. Entonces vemos que parte de las dos razones que Él desea a través de la intimidad con Él es revelarse a nosotros, y número 2 es para llevar a cabo su obra por medio de nosotros. Para poder Él entonces obrar a través de nosotros. Él desea hacer algo a través de cada uno de nosotros. Hay un propósito por el cual Él nos creó, por el cual Él desea una relación con nosotros,
para que podamos ser la iglesia, para que podamos ser esas extensiones, sus brazos, sus manos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Al nosotros hacer eso y buscar y crecer en nuestra relación, a nosotros estudiar la palabra de Dios, a nosotros crecer en esa relación y llegar a esa intimidad, y Él revelarse a nosotros y Él mostrarnos ese propósito y obrar a través de nosotros, lo que va a suceder es que va a dar sentido a nuestra vida. Va a dar ese sentimiento de propósito que muchas veces muchas personas la andan buscando y lo buscan, ese sentimiento de sentido por la vida, de propósito en la vida. Y eso no lo vamos a encontrar únicamente en una relación íntima y perfecta con Dios, cuando Él se revela y nos da ese propósito, y Él sabe ese propósito en nuestra vida y por eso nos lo quiere revelar. Efesios 2:10, fíjate lo que dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él preparó, ya Él tiene un propósito, Él ya tiene un plan perfecto para nosotros y desea obrar a través de nosotros, desea revelarse en nuestra vida. Y cuando eso sucede, pasa que trae gozo a tu vida. Trae ese sentimiento de propósito en tu vida. Porque créeme que nadie se siente triste sabiendo cuál es su propósito. Yo creo que una vez tú entiendes cuál es ese plan, cuando tú entiendes cuál es ese propósito por el cual Dios te tiene y te ha dado y te ha puesto en donde estás, te ha de alguna manera permitido hacer y obrar a través de ti, eso trae gozo en tu vida. Y es lo que dice también la palabra de Dios en Juan 15, versículo 11. Dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Entonces nos damos cuenta de que Dios desea realmente revelar ese propósito en nuestra vida, desea obrar a través de nosotros, poder experimentar ese gozo que Él nos puede dar. ¿Y cómo es entonces que esto sucede? ¿Cómo es que sucede esta intimidad con Él? ¿Cómo es que podemos llegar a ese punto? Bueno, la única manera de hacerlo es pasando tiempo con Él, como cualquier otra relación. Si no pasas tiempo con esa persona, si no pasas en un diálogo con esa persona, si no pasas tiempo hablando con esa persona, no vas a crecer en esa relación y mucho menos pensar que pueda llegar a ese nivel de intimidad, ¿no? De esa cercanía con esa persona. Igual es al nosotros pasar tiempo con Dios, aprendiendo de Él, leyendo de Él en su palabra, viendo y leyendo lo que su palabra dice, estudiando. Entonces Él se va a revelar a nosotros y nos va a mostrar y se va a dar a conocer y nos va a mostrar un propósito y nos va a mostrar ese sentimiento de sentido en la vida, va a obrar a través de nosotros, y así es que eso va a continuar y va a ser mucho más profunda esa relación con Él. Y mientras más sabemos de Él, mientras más lo conocemos, entonces más nos acercamos a Él. Y mientras más te acercas a Él, entonces más cerca es tu relación. Y esa relación entonces te hace más y más íntimo con Dios. Te lleva a esa cercanía con Él. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ver entonces que la intimidad con Dios es mucho más allá, mucho más profunda que simplemente participar de un servicio, que simplemente participar de una reunión, mucho más allá que simplemente ayudar en algo, mucho más allá de simplemente orar y alabar, ¿no?, a Dios, mucho más allá de nuestro servicio, más allá de hacer algo por Dios. Y no estoy diciendo que todo eso está mal, es importante que lo hagamos, que oremos, que alabemos, que sirvamos, ¿no?, que hagamos, que participemos, que nos reunamos, que con otro grupo de hermanos podamos juntarnos y adorar el nombre de Dios. Todo eso es necesario, todo eso es importante, pero Él desea, lo número uno que Él desea es pasar ese tiempo con nosotros. Él desea una intimidad con nosotros, y la única manera que eso va a suceder es si estudiamos su palabra, porque Él nos va a hablar a través de su palabra. Él se va a dar a conocer, se va a revelar a nosotros a través de su palabra. Entonces, para Dios es importante la intimidad con nosotros, porque Él desea revelarse a nosotros, revelar ese plan perfecto y poder llevar a cabo su obra por medio de nosotros. Esa es el tipo de relación que Dios está buscando, es la relación que Él desea. Y sabes, nosotros de una manera humana no podemos tener ese tipo de relación, esa intimidad con todas las personas que conocemos.
Eso es imposible poder hacerlo de una manera humana. Pero Dios no es humano. Y Dios sí lo puede hacer y Él desea tener una relación con todos sus hijos. Él desea tener esa relación, esa intimidad. Entonces, algunos de los obstáculos que nosotros podemos enfrentar al buscar esa cercanía, al decir voy a comprometerme a leer y a estudiar la palabra de Dios y voy a dar ese paso, uno de los obstáculos que podemos encontrar puede ser quizás el orgullo, ¿no? Muchas veces pensamos que nosotros lo sabemos hacer todo y que nosotros lo podemos hacer todo y que no necesitamos de Dios, que nosotros podemos resolver las cosas por nuestras propias cuentas. Y el orgullo puede ser un obstáculo por el cual no alcances una intimidad con Dios. La desobediencia puede ser otro obstáculo. Cuando no respondemos en obediencia a eso que Él nos está llamando a hacer, cuando Él es claro y nos dice qué debemos hacer y no lo hacemos. Ahí esa desobediencia puede ser un obstáculo para que esa relación sea más íntima. Y una de las más importantes, bueno, no digo más, todas son importantes, pero yo creo que una de las que nos sucede muy a menudo es la impaciencia. Porque no estamos dispuestos quizás a esperar el tiempo que Dios tiene para nosotros y no lo sabemos, no lo entendemos porque nuestra relación no está cercana. Y cuando tú tienes esa cercanía con Dios y tienes esa intimidad con Dios y Él te revela su plan y Él te muestra y puedes confiar en Él, se va a hacer más fácil la espera y no nos vamos a impacientar. Pero necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos pasar tiempo leyendo su palabra, escuchando su voz, escuchando eso que Él desea revelar a nosotros el día de hoy. Entonces, el reto que Dios nos está haciendo hoy, cuando decidimos ser la iglesia y a estudiar su palabra, es cómo vamos a comprometernos a estudiar su palabra. Cómo es que podemos entonces vencer esos obstáculos y estudiar la palabra y de alguna manera imitar lo que la iglesia primitiva hizo, ¿no? Y vamos a hacer, lo primero que podemos hacer entonces es adoptar disciplinas que promuevan o faciliten que eso suceda. Quizás tienes que pensar en tu vida qué puedes hacer, qué disciplinas puedes adaptar, y eso va a requerir una honestidad muy profunda, ¿no? Todos tenemos que empezar con nosotros mismos siendo honestos, primero reconociendo que necesitamos de Dios y que necesitamos ese tiempo con Dios para crecer en esa relación íntima con Él. Y entonces tenemos que pensar qué podemos hacer, cuáles son algunos cambios en nuestra vida que podemos hacer para poder tener ese tiempo, para poder tener el tiempo necesario para estudiar la palabra de Dios y poder crecer más en nuestro conocimiento con Dios. Y lo otro que tenemos que hacer entonces es eliminar obstáculos que nos quieran separar de Dios. Y cuando hablamos de separar, eliminar obstáculos, no me estoy refiriendo a tu esposo o a tu esposa, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo del hecho que quizás hay actividades, hay intereses, hay cosas que quizás pueden surgir en el momento que tú dices, yo voy a buscar de Dios y voy a leer la palabra de Dios, y surge algo, ¿no? Surge una invitación a una cosa, surge que alguien te necesita para otra cosa, y pueden empezar a surgir estos obstáculos. Entonces tenemos que ver la manera de eliminarlos, anticiparlos, ¿no? Y poder realmente ser efectivos en nuestro deseo, en nuestro compromiso de estudiar y crecer en la palabra de Dios. Dios nos está retando a ser la iglesia. Dios nos está retando a que no solamente nos limitemos a ir y venir a un servicio, a ir y venir a un edificio, pero que seamos la iglesia, que nuestro propósito lo entendamos, que existimos para una relación íntima con Dios, que existimos para que podamos tener una relación personal con Él, en la cual podamos conocer más de Él cada día. Que seamos una iglesia comprometida a estudiar su palabra, para que así podamos crecer en nuestro conocimiento con Él y en esa relación con Él, para que podamos vivir entonces con propósito, descubrir cuál es ese plan para nuestra vida y así alcanzar esa relación, esa intimidad que Él desea en nuestras vidas. Y Él la desea con todas las personas, no solamente con un líder, no solamente con los pastores. Él la desea con cada uno de nosotros. Ahí en donde tú estás, Él desea esa relación íntima contigo. Y yo te animo a que aceptemos ese reto, que aceptemos el reto a comprometernos a estudiar la palabra, leyendo la palabra, oyendo la palabra, oyendo quizás materiales, prédicas que personas y pastores están exponiendo la palabra de Dios. Eso igualmente estás creciendo en tu conocimiento, estás oyendo de Dios, pero te animo a que nos comprometamos a crecer, a estudiar
en la palabra de Dios y cada semana dijimos que tendríamos un reto para hacer. Y la semana pasada muchos de ustedes lo hicieron. Les animo y les felicito y te animo a que continúen haciéndolo. Yo sé que Dios va a hacer algo al final de esta serie en respuesta a este compromiso, pero te animo a que lo hagas. Y esta semana, este es el reto para hacer esta semana. El reto es que te comprometas a escuchar nuestro podcast diario, si deseas hacerlo, y leer un versículo bíblico diario por una semana. Lee un versículo por una semana y luego comparte con alguien lo que has aprendido. Entonces el reto es: comprométete a escuchar un podcast. Si no es el nuestro, aunque sea otro, pero nosotros tenemos un podcast diario. Te animamos a que lo escuches diario, que leas un versículo diario y lo hagas por esta semana. Y luego compártelo con alguien. Y yo sé que Dios va a hacer algo especial en esa acción, en ese paso de obediencia que estás dando, que nos comprometamos a pasar tiempo con Él, tiempo con Dios para escucharlo. Y de nuevo, cada viernes va a haber, como esta semana pasada, va a haber una postulación en medios sociales que te va a hacer esa pregunta. ¿Cumpliste el reto? Y si tú lo hiciste, simplemente te pido que contestes ahí en los comentarios: reto cumplido, ¿no? Y cada semana de nuevo vamos a hacerlo. Y yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas al nosotros responder a este llamado. Pero la semana pasada y quiero hacerte la misma invitación el día de hoy. Quizás tú no estás seguro si eres parte de la familia de Dios, si eres parte de la iglesia, porque para que podamos ser la iglesia y entender qué es lo que Él nos está llamando y crecer en esta relación, primero tenemos que ser parte, ser hijos de Dios para venir a formar parte de la iglesia. Y la palabra de Dios dice que si tú confiesas con tu boca y crees en el Señor Jesucristo, así serás salvo. Así vamos a venir a ser hijos e hijas de Dios. Y la palabra de Dios dice que si confiesas, y yo quiero simplemente hacer una oración, porque quiero darte la oportunidad a que si tú no has hecho eso antes, puedas con tu boca confesar que Cristo es tu Salvador y que Él mora en tu corazón, y así convertirte en un hijo de Dios, así venir a ser parte de la iglesia. Y si no sabes qué decir, solamente repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Salvador para que vivas en mi corazón y me perdones de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, si tú hiciste esa oración, ya has venido a ser parte de la iglesia, te has convertido en un seguidor de Cristo, en un hijo de Dios, lo que significa que el Espíritu de Dios ya mora en ti, y por lo mismo entonces ahora puedes tener una relación con Dios y puedes empezar a desarrollar esa oración, y la única manera que tu relación va a crecer es leyendo la palabra de Dios, y así poder crecer en tu relación con Cristo. Y al resto de personas que quizás ya somos seguidoras de Cristo, yo te animo a que hagamos lo mismo, que aceptemos ese reto de Dios, a profundizar y a estudiar y a crecer en la palabra y ver cómo Él hace algo maravilloso en nuestras vidas. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Te quiero, Señor, dar gracias porque tú, Señor, deseas una intimidad y una relación profunda con cada uno de tus hijos, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque eres tú el que inicia esa relación, eres tú el que inicia ese deseo y esa conversación. Señor, yo te pido que estemos dispuestos a responder a ese llamado, que estemos dispuestos a responder, a estudiar y a comprometernos para crecer en la palabra, para pasar tiempo contigo, para poder leer y conocerte cada día más, poder crecer en nuestra relación contigo cada día más y poder llegar a esa intimidad que tú deseas, en la cual tú te reveles a nosotros, tú nos muestres tu plan perfecto y tu propósito en nuestra vida, Señor, y así poder obrar y actuar a través de nosotros para traer honra y gloria a tu nombre, para poder traer bendición en nuestra vida, para poder traer gozo, paz, paciencia y esos frutos que solamente tú puedes desarrollar en nosotros, Señor. Yo te pido que cada persona, cada hombre y mujer joven que está oyendo este sermón el día de hoy, Señor, que en su corazón tomen y se comprometan a crecer y a estudiar tu palabra, Señor, y poder crecer en una intimidad y en una relación más profunda contigo.
Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tú vas a hacer algo maravilloso al obrar a través de cada uno de nosotros allí en donde estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, solo te animo a que recuerdes que vamos a tener en algún momento al enemigo no va a estar contento y va a querer impedir que crezcamos en esa relación con Dios. Quizás es cuando más obstáculos vas a encontrar, cuando tú decides comprometerte. Pero anticipemos esos obstáculos y hagamos un plan, tengamos ciertas disciplinas y con gozo comprometámonos a estudiar más de la palabra de Dios, confiados, sabiendo que Él está con nosotros, Él está a nuestro lado y Él simplemente nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga, hasta la próxima semana. Bendiciones.